Importante tener el mapa de la zona del conflicto y que Gaby Michel lo explique para saber quién es quién y qué tan lejano estamos nosotros de ese conflicto, Gaby. Exactamente, bueno, estamos a miles de kilómetros de distancia y fíjense, bueno, acá en este mapa van a ver dónde está Israel. Israel es este pequeño territorio, aproximadamente tiene la superficie de la provincia de Tucumán y dentro de este pequeño territorio, sobre la costa, está la famosa Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene 40 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho, es muy pequeño y ahí viven 2.150.000 personas en la Franja de Gaza exclusivamente. En Israel viven alrededor de 9 millones de personas, de las cuales el 1% son argentinos. Es un número enorme. Bueno, el problema que tiene Israel es que está también rodeada de países que están en guerra con ellos. Fíjense, los cohetes salieron desde Irán. Irán es un país gigantesco, atravesaron el territorio de Irak, en realidad el espacio aéreo de Irak, atravesaron Siria y impactaron finalmente en Israel, sobre todo en el sur de Israel, muy cerca, digamos, la mayor cantidad de intercepciones fueron sobre Jerusalén y sobre Beersheba. Bueno, lo concreto es que cuando vos hablas con las personas que viven en Israel, te dicen, nosotros tenemos abiertos 6 lugares de conflicto, o 6 enemigos directos. Ajá. Uno es Irán, Sí. obviamente. En el Líbano opera el Hezbollah, que también tiene el apoyo de Irán. Después tiene Siria, que está enfrentada con el gobierno de Bashar al-Assad, y recordemos que la previa a este ataque de Irán fue el ataque de Israel contra la embajada de Irán en Siria. Después tenemos también, bueno, la Franja de Gaza, obviamente, otro de los focos de conflicto. En Cisjordania, si bien Israel tiene un mejor vínculo, un mejor diálogo con el gobierno de la Organización de la Liberación para Palestina, hay grupos del Hamas que están operando allí y que se ha enrarecido el clima a raíz de la presencia de colonos israelíes en territorio palestino. Y eso ha generado enfrentamientos y atentados. Y el otro dato para tener en cuenta es que a todo esto se suman las tensiones regionales que existen con otros grupos que operan en el lugar. Por eso, lo que les mencionábamos es, en el caso particular de Israel, Israel tiene muchos frentes abiertos en simultáneo, y eso es lo que le complica, justamente porque si refuerza, es como una sábana corta, digamos, sí, ¿no? Si refuerza la frontera, la seguridad en la frontera norte, por ejemplo en el Líbano, donde el Hezbollah lo vive atacando todo el tiempo, bueno, ¿qué ocurre? Desprotege el sur, desprotege, que fue lo que pasó con la Franja de Gaza. Y el ataque del 7 de El octubre. ataque del 7 de octubre. ¿Qué pasó? El gobierno de Netanyahu, que está basado en un apoyo muy fuerte a los grupos ortodoxos, reforzó la frontera norte en el Líbano con el Hezbollah y reforzó lo que tiene que ver con la protección de los colonos que ocupan territorio palestino en Cisjordania, y desprotegió la Franja de Gaza. Claro. Por eso los militantes de Hamas pudieron ingresar con tanta facilidad, habiendo, digamos, teniendo enfrente un ejército de los más poderosos del mundo, claro, ¿no? Entonces, estos son todos los focos. Después sí es cierto que Israel ha avanzado en negociaciones y pactos con otros países árabes. El caso particular de Egipto, con el cual se enfrentó en guerras directamente, pero que hoy actúan en simultáneo incluso para tratar de controlar la situación en Gaza, o el tema del ingreso a Gaza. Arabia Saudita, que es otro gigante con mucha plata por el petróleo y demás, está enfrentado con Irán. En esto, Irán está gobernado por los chiitas, Arabia Saudita por los sunitas. Ahí entra otro tipo de conflicto que tiene que ver con lo religioso. Y previo al 7 de octubre, Arabia Saudita e Israel estaban por firmar un acuerdo histórico que se frena a raíz de este conflicto. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita tampoco quería correr el riesgo de quedar ante el mundo árabe traicionando a los árabes, ¿no? Entonces ahí se frena un poco esta cuestión. Pero en todo esto lo que decíamos, lo que queríamos marcarles es esto. Israel tiene hoy por hoy el problema en la Franja de Gaza, que recordemos, después del ataque del 7 de octubre, Israel lanzó un ataque feroz sobre la Franja de Gaza que ya provocó 33.000 muertos, de los cuales 13.000 son niños.
Después tiene el problema con Cisjordania, donde permanentemente también hay ataques porque los colonos ocupan esos territorios y hay enfrentamientos con los pobladores palestinos. El problema con el Líbano, en particular con el Hezbollah, que opera desde allí. El problema con Irán, que también, y el problema con Siria. Esos son los 6 focos hoy que Israel enfrenta. Y agrego uno más, que es el tema de los hutíes, que si bien geográficamente se ubican acá en Yemen, queda bastante lejos, tienen poder de fuego en algunos casos para o atentar contra los barcos israelíes que ingresan al Mar Rojo, o también impactar en el sur de Israel, en la zona turística que hay allí al sur de Israel. Entonces, para tener en cuenta, esos son los focos de conflictos que hoy tiene Israel y a los cuales se le dificulta poder atender a todos los frentes de conflicto al mismo tiempo, ¿no? Gracias, Javi. De nada.